explicar muy detallado la, la necesidad de vivienda en el Ecuador como un anticipo, ¿no? Decía el presidente Lenín Moreno, creo que era 360,000 casas que iba a construir. Así es que, Leandro, muy buenas noches y muchas gracias, muy amable por estar aquí en la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana con un programa de interés de toda nuestra comunidad. Primero, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, yo estoy desde Manabí. Yo presido la Cámara de la Construcción de Puerto Viejo. Y la Cámara de la Construcción de Puerto Viejo es afiliada a la Federación Ecuatoriana de las Cámaras de la Construcción, en donde pertenecen 22 cámaras de construcción que se encuentran en distintos lugares y espacios del Ecuador: Pelileo, Esmeraldas, Machala, Durán, Ambato, Riobamba. Bueno, entonces, los presidentes de estas respectivas cámaras de la construcción del país, cada 2 años, en el mes de junio, se reúnen para definir dónde será la próxima sede de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción. Así que fue el 30 de junio de este 2021, en que luego de 18 años en que la Federación de Cámaras de la Construcción estuvo siendo sede de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, luego de 18 años, la Federación está en la ciudad de Puerto Viejo, la capital de los manavíes. Entonces, para mí es un gusto desde acá, desde Manabí, poder conectarme a través de la fabulosa tecnología, a través de las redes, y que podamos abordar este tema que es sí, este tema es un tema que muestra una problemática, por supuesto que sí. Pero definitivamente todo depende de la forma en que lo veamos. Podemos quedarnos en que simplemente es una problemática o podemos analizarlo como que es una posibilidad de negocio en donde podamos satisfacer las necesidades que hoy los ciudadanos de Ecuador tienen ante un déficit gigantesco en el tema de vivienda. Y eso creo que es lo más importante que podamos y podemos conversar el día de hoy. Perfecto. Sí, venía ahora en el camino. Yo vivo en Long Island, pero obviamente tengo mi trabajo allá en Brooklyn, un pequeño negocio. Y conversaba el día de hoy con algunas personas, tanto cuando viajaba para Nueva York como ahora que venía informándome un poco sobre lo que comenta el presidente de las cámaras de comercio y vivienda y construcción en Quito, donde que él manifestaba que hay grandes problemas, ¿no? Que hay que solucionar en cuanto a esta parte de lo que es la inversión público-privada o la inversión pública, en la cual él veía como un gran problema, a lo menos para los inversionistas, el hecho de que a veces en los GAPs, en los gobiernos descentralizados, la tramitología era tan y tan engorrosa, tan y tan complicada, que prácticamente se utilizaba el mismo tiempo que se utiliza para construir una vivienda, se tenía que realizar las diligencias en estas diferentes oficinas. No sé qué tan cierto, pero lo decía en una entrevista. Pues te pregunto a ti, Leandro, y vamos adelante con tu presentación. Mira, efectivamente hay municipios y hay instituciones públicas que lastimosamente aún continúan no aprobando los proyectos habitacionales en los tiempos propicios adecuados. Y no solamente esto en las instituciones públicas, sino también en las instituciones financieras. Las instituciones financieras también no acortan sus tiempos
El otro día justamente teníamos una reunión porque desde que asumí la responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, uno de los procesos los cuales considero es lo más necesario y urgente es la reactivación económica. Obviamente luego de haber pasado lo que hemos vivido, puntualmente el encierro que obligó al mundo a detener todo, producto del COVID. Y bueno, necesitamos reactivar. Hemos estado entre este tipo de cosas promocionando y generando ferias de la construcción, en donde estamos tratando de mostrar a la ciudadanía el círculo virtuoso que tiene la construcción. Porque cuando la construcción se reactivan un sinnúmero de sectores más que están unificados en el tema comercial. Ejemplo, primero, si se activa la construcción, se activa quien vende materiales de la construcción, cemento, acero, las canteras, quienes venden materiales pétreos. Se activa su economía los volqueteros en el transporte y acarreo de materiales de la construcción. Se reactiva el peón, el albañil, el maestro, el operario de la construcción. Se reactiva la economía del profesional en el ámbito de la construcción. Desde el que hace estudios en diseño, en lo que está en obra, el residente de obra. Se reactiva, ejemplo, la señora que vende almuerzos. O sea, la construcción genera una reactivación, tanto en puestos de manera directa como en manera indirecta. Por cada puesto directo, Wellington, se generan 10 puestos. Y cuando nosotros hablamos de esto, luego de hacer algunos balances, hemos logrado determinar que por cada 20 metros cuadrados de área de construcción se genera un puesto directo de empleo. Por ello, ante esto, ante entender la necesidad de la reactivación económica y que con ella se reactiva el trabajo, se reactiva que el ciudadano vuelva a tener acceso a lograr una fuente económica que le permita darle tranquilidad a su familia por cada obra en un periodo de 18 meses. Estamos hablando de entonces de que el presidente habló desde épocas de campaña de la posibilidad de construir 200.000 viviendas en la zona rural. Solamente logrando un plan de vivienda masivo en el Ecuador, que haga efectivo el discurso del presidente de la República de construir 200.000 viviendas en la zona rural, las 200.000 viviendas en una área de construcción de 105 metros cuadrados, dividido para el puesto de trabajo que te logra generar en 20 metros cuadrados un puesto, tú logras establecer que en 4 años, con 200.000 viviendas a construirse, 50.000 por año, tú logras generar 1.050.000 plazas de trabajo solamente en un sector productivo. El compromiso del gobierno nacional es generar en el país 2 millones de plazas de trabajo. Muy bien, le tomamos la palabra al presidente. Para lograr esa meta, la construcción necesita reactivarse. Y no solamente en el área privada, que ya está haciendo lo suyo. Necesitamos que el gobierno nacional genere una política de Estado que permita justamente la inversión en la construcción de vivienda, entendiendo que existe un gran déficit de vivienda en Ecuador. En Ecuador existe, de acuerdo al propio BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y a la propia información que tiene el INEC, existen 4.700.000 viviendas en Ecuador, de las cuales 2.700.000 viviendas muestra el déficit de vivienda. Ese es el déficit de vivienda. Ese déficit se divide entre zona urbana y rural, entre casas recuperables y casas no recuperables. Y ojo, este déficit también es carente de un dato importantísimo. En ese déficit de 2.7 millones
no está calculado la necesidad de quien no tiene vivienda. En los 2.7 millones están calculados entre las casas que pueden ser recuperadas y las casas que no son recuperadas. Estamos hablando de quienes sí tienen vivienda, pero necesitan una vivienda nueva o pueden lograr préstamos para mejorar su vivienda. En este déficit no se ha notado un valor importantísimo, que es la conformación de nuevos hogares y la necesidad de quienes no tienen casa y que sí requieren una. Otro dato importante que tienes que conocer, Wellington, y todos quienes escuchan. En Ecuador todos los años se conforman 100.000 nuevos hogares. Y de esos 100.000 nuevos hogares, 40.000 de esos nuevos hogares están en búsqueda de una vivienda nueva que le permita, ¿qué cosa? Acceso a crédito, créditos blandos, tasas posibles de pago. El presidente Guillermo Lasso habló de poder poner en el Ecuador para crédito productivo al 1% de interés. Nosotros hemos enviado una carta de propuesta al presidente Guillermo Lasso porque como Federación de Cámaras de la Construcción no podemos quedarnos simplemente, Wellington, con la queja. También tenemos una propuesta que es generar justamente la reactivación a través de la figura de un fideicomiso que nos permita a los constructores, al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la banca pública, juntos generar como constituyentes adherentes a este fideicomiso la posibilidad de que el gobierno nacional ponga en este fideicomiso como fuente económica el bono de la vivienda que por tradición el gobierno nacional del Ecuador lo pone en la construcción de vivienda para ayudar al ciudadano que no tiene casa. Pero aparte de eso, si el gobierno nacional habla de crédito al 1% productivo, nosotros que logramos entender el movimiento económico, establecer que puede haber un crédito especial, un crédito que no haya más del 4%. Estamos hablando de la posibilidad de construir viviendas en un promedio de $20.000, en donde el ciudadano beneficiario, con la ayuda del gobierno, asuma el crédito del resto de la deuda a 3-4%, a 15 años plazo, estaría pagando en promedio $85-90 al mes. No en un alquiler, sino en casa propia. Eso es uno de los planes que estamos planteándole al gobierno nacional, no solamente para satisfacer la necesidad de un déficit habitacional, sino por la reactivación económica y la capacidad que tiene la construcción. No lo dice solamente Leandro Briones. Puedes revisar cualquier tipo de información en el mundo. La mejor forma de reactivar la economía de un país es a través de la construcción. Bueno, acá es ahí donde tenemos que trabajar. Sí, te comento que acá en los Estados Unidos, en el tiempo, recuérdate que hubo la recesión, Obama lo primero que pensó es en eso. O sea, ahí es donde que él atacó fuertemente, aunque a que veas que no solo pasa en nuestro país, pero encontraron a estos nobles ciudadanos dueños de estas grandes empresas que se estaban dando tremendas vacaciones, todo pagado con todos los lujos de ley en Las Vegas. Ahí es donde que él también tuvo que hacer una investigación sobre los gastos que tenían estas personas y cómo se estaban manejando esos grandes sueldos estos empresarios. Bueno, nuevo, hoy oí una de las entrevistas que le hacían al ministro justamente que tiene que ver en esto de vivienda, comercio, y decía la entrevistadora, ¿no? Que hablando del BIES, que había grandes problemas de falta de pago, de compromisos por quienes habían adquirido estos préstamos, ¿no? Que estaban quedando muchas personas en mora, que el costo de la vivienda, la más barata, estaba en $70,000 en el Ecuador. Y pero que dependiendo de si es que hay un impulso económico,
posiblemente las casas suban $20,000 más. O sea que, y esto ha sido como una tradición, dice, el gobierno apoya con préstamos y automáticamente se dispara el costo de las casas. Aunque él decía, no, eso no es así, depende del tipo de casa, depende del sector donde que se la construya. O sea, bueno, él daba todo tipo de argumentos, ¿no? En cuanto a la variante esta del costo de la vivienda. Vuelta cuando se le entrevistaba al que supongo fue el presidente de todas las cámaras de comercio de la construcción y vivienda, pues antes de que haya este nuevo gobierno, escuché también algunas entrevistas anteriores, él dejaba saber que el problema es bastante agudo, ¿no? Que esto no es desde ahora y el problema se venía sintiendo desde del 2017, que ya de ahí comenzó un bajón en cuanto a la construcción de viviendas y que ya no se llegaba a las metas que se esperaba. Y es más que muchos de los empresarios prácticamente tenían grandes dificultades para poder cubrir los gastos, como tú bien lo mencionaste al principio, ¿no? Dice, nosotros tenemos que, si vamos avanzando en la construcción, dinamizamos todo tipo de productos que están a nuestro alrededor, qué sé yo, las ferreterías, como tú pusiste, la persona que vende la comida en la esquina, el taxista, el camionero, el trailero, el dueño de las bodegas, todo el mundo tiene que ver algo en esto, el bucero, el taxista, porque todo tiene que ver con esta construcción. Si alguien viene a visitar la construcción, posiblemente viene un taxi, viene en un bus, o sea, moviliza todo en el país, se mueve todos los mecanismos de producción, pero que lamentablemente las cosas no se daban, no había esta oportunidad de tener esa liquidez para poder trabajar en esta función de la vivienda pública, ¿no? De la vivienda accesible, como decía que el presidente Lasso en su campaña hablaba muchas veces que todos los ecuatorianos que no tienen vivienda debieran tener una vivienda, y a lo menos las parejas que recién están comenzando, ¿no? Pero lo que sí me preocupaba era lo que decía el ministro, ¿no? Y la entrevista que le hacía esta persona, donde que manifestaba por más de una ocasión que en verdad hay un problema de liquidez, hay un problema también de mora en pago de las viviendas. Recordemos que acá o en Europa, en España, esta fue una gran caída que le dio al Estado, ¿no? El construir un exceso de viviendas con un precio sumamente inflado y después de pronto estas personas se quedaron sin trabajo y automáticamente todas estas viviendas comenzaron a entrar en un problema ya, como dicen en España, el piso, acá una casa, comenzaron a tener problemas de falta de pago y los banqueros, pues todos los que prestaron el dinero, había estos déficits económicos. Ahora, también, ¿qué es lo que habla el ministro? ¿No? Una parte de él dice que es importante pensar que el Estado puede ayudar, puede colaborar, pero que en este mismo momento es la oportunidad para la empresa privada, ¿no? Esta es la oportunidad para los socios estratégicos, las empresas privadas que puedan invertir en la construcción. Aunque en otra entrevista que le hacen a otro presidente de una cámara de comercio, le dice que es muy difícil porque muchos de los empresarios de la construcción han invertido tanto dinero en años que no han sido productivos, y no se diga en estos 2 años de pandemia, ¿no? Prácticamente se les ha atrasado todas las cuentas y es un poco complicado sin tener un respaldo económico que ellos puedan reactivarse. Y de otra parte también dejaba saber que si es que los asambleístas no toman responsabilidad en cuanto a la elaboración de leyes, de los convenios que se puedan hacer con diferentes entidades para que se pueda viabilizar el dinero, se pueda viabilizar todo esto que son por parte de los GAPs, ¿no? Esta parte tan engorrosa que son los trámites. Obviamente el dinero está como en stand-by, muerto, pero pagando impuestos, pagando intereses de algo que no se está dando trámite para que esto sea completamente productivo. No sé en qué forma tú lo ves todo esto, ¿no? De tanto a fines del gobierno pasado como lo que está pasando con este gobierno en este momento. Mira, hay algunos detalles que vale hacer aclaración, que es importante. Mira, el Midubi
el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda tiene dos planes, en donde interviene la empresa privada y en donde los ciudadanos de clase media alta tienen acceso a la vivienda. Son los planes BIS, Vivienda de Interés Social, que van en monto desde $23.000 hasta un poco más de $70.000. Y tienes tú los planes de vivienda BIC, Vivienda de Interés Productivo, algo por así tiene el nombre, BIP. Estas viviendas, este tipo de viviendas, van de $70.000 hasta $120.000 aproximadamente. Para este segmento, existen distintas líneas de crédito. Unas que los da el Banco del IES, que se llama BIES, que es el IES, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y el BIES, que presta recursos a sus afiliados al IES. Quiere decir esto, a todo quien tenga trabajo y tenga una afiliación al Seguro Social. ¿Ok? Tú debes de entender, mi querido Wellington, de que en el Ecuador no todos, el 100% de la población, tiene un trabajo y no todos en el Ecuador tienen una afiliación al Seguro Social. ¿Ok? La pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué pasa con ese sector de la población? Que muchas veces se dedica al comercio informal, que no tiene una afiliación, pero que sí tiene los recursos y la capacidad de endeudamiento. Consigue el recurso en la banca privada o en las cooperativas. Las cooperativas, a través de una institución del Estado que se llama el CONAFIX, ponen recursos en las cooperativas y prestan recursos para la construcción de vivienda al 8, 9, 10% de la tasa de interés. Usted que tiene experiencia, mi buen amigo, ¿usted cree que es posible y fácil de trabajar para el constructor o para el beneficiario de la vivienda en construcción con tasas de 8 y el 10% anual? No es sencillo y no es fácil. La banca pública logró desde hace algunos años atrás, a través de algunas situaciones producto del terremoto, se activaron algunos créditos internacionales y hubo un préstamo especial que se generó un fideicomiso que subsidia el crédito. La banca pública tiene créditos al 4.99, 5% dependiendo del caso. Esos créditos son accesibles a la ciudadanía. El BIES no está dentro de las ventajas del fideicomiso. Distintos sectores de la construcción han manifestado al gobierno nacional que el BIES también tiene que ser como es un banco del Estado, un banco del gobierno, un banco de los afiliados, debe estar incluido para que tenga acceso a ese crédito del 4.99%. Existen otras instituciones del país que generan crédito al constructor. Existe el Banco del Estado, que tiene una línea especial para el constructor. Ellos también están entre el 10 y un poco más por ciento. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Bueno, tú mencionaste algunos hechos que son importantes y que vale mencionarlos para que quienes nos ven tengan el panorama completo. El Ecuador vivió una época de bonanza producto justamente de la bonanza. Entre ellos, en el caso del Ecuador,
el boom petrolero. Nosotros llegamos a vender producto del boom de del petróleo, al barril de petróleo inclusive hasta $120 el barril. $120 el barril. Entonces el Ecuador tuvo una bonanza económica. Bonanza económica que podríamos decirlo fue desaprovechada porque generó, en vez de solucionar problemas de crédito, dejó al país mucho más endeudado. Se endeudó más el Ecuador. Esto fue hasta el 2015. Luego del 2015 comienza una crisis económica. A esto súmale que el Ecuador en el 2016 se enfrentó a una desgracia natural, como un terremoto que destruyó gran parte de Manabí, gran parte de Esmeraldas y otros sectores del Ecuador. 2015, crisis económica. 2016, terremoto. 2020, pandemia. Wellington, el ecuatoriano lo único que quiere son las posibilidades de que el Estado genere las condiciones apropiadas para que la inversión privada, pública, genere la cantidad de trabajo que se necesita. El ecuatoriano no quiere dádivas. El ecuatoriano necesita es trabajo. Y el gobierno nacional tiene que crear las condiciones. Ejemplo, para que quien tenga los recursos, exista el clima, la atmósfera, las condiciones apropiadas para que quien tenga recursos pueda ponerlos a disposición a través de la banca, a través del Estado, que haya facilidad de crédito, no solo para el beneficiario, sino también para el constructor. Con tasas preferenciales que usted y yo y quienes nos observan conocemos que existen en el mundo. Para condiciones y factores importantes, la banca internacional se activa. Y también los empresarios privados. Aquí en Ecuador hay que entender, existe un déficit de vivienda. El déficit de vivienda lo podemos ver, vuelvo y repito, como un problema o como una oportunidad. Creo yo que es la forma de verla como una oportunidad. Tenemos que verlo como una oportunidad y el gobierno nacional tiene que generar las condiciones. Nosotros estamos hablando de tomarle la palabra al gobierno nacional. Señor presidente, usted quiere construir 200.000 viviendas. Esa fue su propuesta. Hagámoslo. Ponga el bono de la vivienda en un fideicomiso. Que el Midubi gestione este fideicomiso. Que los constructores puedan presentar proyectos de vivienda en valores promedio entre 20, 19, 22 mil dólares. Hay un grueso de la ciudadanía que no está siendo tomada en cuenta en los planes de gobierno que en este momento el Midubi tiene. Y es la gente, Wellington, los mejores pagadores. Comerciantes informales, sí, pero que son los mejores pagadores que existen en el Ecuador. Ahí hay un sector ávido de vivienda y que debe el gobierno nacional gestar con la banca las posibilidades para que ellos, este comerciante informal, pero que sí tiene su cuenta de ahorros, que sí tiene su cuenta de banco, pueda gestar a través de ese ejemplo de vida, de ahorro, de constancia, lograr un crédito a la vivienda. O por qué no, generar un crédito especial al constructor y que el constructor sea el que corra los riesgos. Nosotros estamos dispuestos a correr los riesgos. Claro que sí. Nosotros haríamos la evaluación a quienes le vendemos las casas, pero queremos la posibilidad del constructor de tener un crédito directo con la CFN, que es la Corporación Financiera Nacional, con la CAF, que sea el gobierno nacional quien motive y dé las condiciones apropiadas para que se dé este caldo de cultivo de una inversión necesaria en el país.
Por ello hemos planteado una reunión con el presidente. Nosotros creemos en la palabra del presidente. Ok, necesitamos que el presidente entienda esto de aquí, lo tenga claro, y lo más importante, Wellington, y quienes nos observan, que el presidente tenga la voluntad política. El presidente ha dicho que necesitamos más Ecuador en el mundo, pero también más mundo en el Ecuador. Correcto. Necesitamos seguridad jurídica. Necesitamos oportunidad de inversión, en donde la inversión privada venga con algún beneficio, posiblemente algún tiempo de perdonar o condonar el pago del impuesto a la renta, beneficiando a sectores del país. Sí, no lo sé. me Podemos gustaría hacerlo. una pregunta ahí. De lo que yo tengo entendido por averiguaciones que hice allí en Manabí, después del terremoto, ustedes tienen una ley que condona los intereses. No estoy seguro si es en 10 o 15 años. Hay una ley sobre eso, ¿no? Existe una ley que es la creación de las sedes con Z, zonas especiales de desarrollo, con la oportunidad de inversión en donde se disculpa el pago del impuesto a la renta por 20 años inclusive. Claro que sí, pero tiene que haber la voluntad política para la aplicación. Y te digo algo, acaba de pasar por el imperio de la ley ante la Constitución del Ecuador, en el artículo 140, las reformas tributarias. En la reforma tributaria por el gobierno desaparecen las sedes. Wow. ¿Entiendes? Entonces, mi querido Wellington, el discurso tiene que ir, decimos nosotros los montubios, acotejado con las acciones. El discurso tiene que ir con las muestras eficaces, fehacientes, de que podemos tener efectivamente las oportunidades de esta clase de negocio. Es lo que queremos reunirnos por ello como Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción. Queremos reunirnos con el presidente. Hemos pedido la cita. Estamos esperando a que se concrete esto. Nosotros no solo queremos quedarnos con la queja, queremos aportar. El día de mañana se va a discutir en la Asamblea Nacional el proyecto de vivienda de interés social. Hemos podido revisar tanto lo que fue discutido en el primer debate en el Congreso y lo que el día de mañana se va a discutir, el informe para el segundo debate. Wellington, muchas veces las leyes quedan en letra muerta, cuando lo que se escribe en las leyes es un sinnúmero de enunciados, parafernalias hermosas que parecen poesía, pero la realidad es otra. La realidad es otra. Ante ello, tenemos que entender que Ecuador no es Suiza. Que Ecuador no son los Países Bajos. Nosotros aquí en Ecuador tenemos inclusive zonas, Wellington, que todavía no tienen electrificación. Todavía necesitamos motores, maquinaria termoeléctrica que necesita combustible contaminante, mientras Europa se está legislando ya con huella de carbono cero. Nosotros quisiéramos hacer eso, pero nuestra realidad como un país en vías de desarrollo no es la misma que la de Suecia. Tenemos que ajustarnos y conocer nuestra realidad. Nuestra realidad. Bueno, y nuestra realidad es otra. Sí, hay partes que todavía se me quedan así como vacíos, ¿no? Como te dije, esta ley me sorprendió, no había leído esa parte, estaba conversando con algunas personas y me comentaban de esto después del terremoto. Pero algo importante es que el presidente Lasso dice que hay un presupuesto de 1.200 millones para lo que se trata de vivienda, y eso es lo que dijo el ministro en esta entrevista. Yo lo que quería es mostrarles algo. Nosotros como Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana 2020 que estamos hablando, nuestro principal está acá en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. Entonces nosotros vemos desde otro punto de vista todos los problemas que se presentan
en los diferentes países de Latinoamérica. Pero como en esta Cámara la mayor parte somos ecuatorianos, nos enfocamos más en los problemas de nuestra comunidad. Y nosotros podemos ver con estadísticas, con números, los migrantes en el mundo, ecuatorianos, envían 3.000 millones de dólares al año. Y la mayor parte de esos 3.000 millones de dólares que se envía al año, te puedo decir que con conocimiento de causa, no voy a hablar porque nada más hacer una conversación, pero el recorrido costa, sierra y oriente, y tanto en tu misma provincia Manabí, y en especial en la provincia de Cañar, en la provincia de La Suay, se construye una gran cantidad de viviendas en áreas rurales donde que no vive absolutamente nadie. Y por experiencia, por conversaciones que he tenido con tus compatriotas ecuatorianos, una vez que ellos consiguen establecerse acá de una forma regular, ¿no? Donde que ya tienen sus documentos, ellos cuando van a Ecuador ya no quedan las ganas de volver a vivir allá, ¿no? Ellos desean regresar inmediatamente acá, aunque hayan hecho la mejor casa en el Ecuador, porque es completamente diferente la vida, ¿no? Una vez que tú llegas, te integras aquí y eres joven, o sea, tienes todas las oportunidades de salir adelante. Y pensar, irte al Ecuador y ver que las posibilidades son limitadas, pues ya no hay una idea de regresar, tal vez como de otras personas que tal vez quieran invertir, como el que te habla. Yo invierto allá en el Ecuador, tengo otra visión al futuro, ¿no? Lo mío es con una visión al futuro, no al instante. Pero lo que sí te podría también comentar y comentar a nuestra teleaudiencia es el hecho de que hay que organizarse también allá. O sea, tanto las cámaras de comercio, los empresarios, los líderes, o sea, hay que como mirar no solamente al ciudadano ecuatoriano que salió al exterior como el que envía las remesas, sino que dónde están las oportunidades de inversión. Y voy a poner unos 2 ejemplos en base a la visita que hubo de la prefecta González acá a Estados Unidos, y se reunió en la ciudad de Nueva York y en la ciudad de New Jersey con ecuatorianos. Pero lamentablemente no vienen con propuestas sobre cómo el ecuatoriano puede invertir teniendo acá recursos. Yo conozco mucha gente que tiene, no voy a decir multimillonario, pero sí hay muchos que son millonarios y tienen muy buenos proyectos, muy buenas empresas. Puedo enumerar a alguien que para mí yo ya lo he presentado, es un compatriota ecuatoriano que construye edificios en Manhattan, ¿no? Tipo que tiene su maquinaria, tiene su dinero y puede conseguir un préstamo tranquilamente de unos 100 millones de dólares para construcción acá, porque los edificios acá no son baratos. Bueno, lo cierto es que la prefecta vino, pero no vino con ninguna propuesta. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahora mismo ella está yendo a dieron del río Daule para sacar todos esos sedimentos, ¿no? Sí. Igual manera hay en todas las provincias del Ecuador, cada vez, a lo menos en nuestro litoral, cada vez que viene un invierno, ese río arrasa con todo. Por experiencia, yo viví donde comienza el río Bulu Bulu, ¿no? Ahí tengo todavía unas propiedades y la única forma de controlar el río fue canalizando. Olvídese de los muros de contención y todo. Eso cuando viene, se acumula el material, lo vira. Punto. ¿No? La fuerza de que tiene los ríos en el tiempo de invierno y cuando trae material. Pero ¿qué vemos nosotros? Que las prefecturas, los municipios, contratan compañías para sacar el material pétreo de los ríos para canalizarle, ¿no es cierto? Pero ellos están vendiendo esa materia prima. Aparte de que les contratan para pagarles que canalicen, ellos venden esa materia prima. Al punto que quiero ir con esto es que tú puedes ver acá en los ríos de los Estados Unidos, que son muchos navegables, ¿no? Están todavía así las gabarras como había en Guayaquil, pero esas gabarras son dragas que sacan material del río. Las mismas compañías que te venden el concreto, que te venden el bloque, que te venden todos los materiales para la construcción, ellos van y dragan automáticamente no por un pago, sino por hacer uso de esa materia prima. Para ellos, a su vez, utilizarles en sus compañías que desarrollan todo este tipo de productos que tienen que ver con la construcción. Entonces, eso en primer lugar, yo diría,
aquí tiene mucha experiencia ya el ecuatoriano como empresario de la construcción. En New Jersey tú vas a encontrar miles de ecuatorianos dedicados a la construcción y muchos, o en su mayoría, son dueños de pequeñas empresas, que aquí una pequeña empresa puede estar moviendo unos 4, 5, 10 millones de dólares al año, una pequeña empresa, porque una casa acá no cuesta menos de $250,000. Y muchos de estos compatriotas compran casas para reconstruirlas y después venderlas. Entonces, si te pones a pensar que ellos reconstruyen unas 10 casas, el movimiento que ellos tienen son 2,5 millones, 5 millones de dólares, pero estás hablando de algo pequeño, ¿no? Los grandes constructores, acá igual que lo que tú mencionaste, ellos, conozco otro compatriota que va a las subastas de casas, son casas como tú dijiste, están abandonadas, tienen que reconstruir, pero él remata en sociedad con otros compatriotas y otra gente, 20, 30, 40 casas las reconstruye, invierte 30, 40, 50 millones de dólares, inmediatamente las comercializa. ¿Por qué hago toda esta narrativa? Porque, como comencé, la visita de la prefecta, si bien es un acercamiento con la comunidad y el discurso de siempre que se agradece, los migrantes fueron a los que salvaron a la patria, pero no están viendo la capacidad del ecuatoriano en el exterior para ser el socio estratégico que ustedes están buscando, ¿no? El socio estratégico, pero las propuestas tienen que venir desde ese punto de vista, o sea, ¿qué es lo que necesitamos allá construir? ¿Cuál es la experiencia que tienen los ecuatorianos acá, empresarios? Entonces, ahí viene esa comunicación, ahí viene esa negociación, como hablamos el otro día, ¿no? Para un ecuatoriano que está acá ya manejándose económicamente aquí, siempre va a querer saber cuál es el retorno del capital, cómo se va a manejar mi capital, cómo me defino así. Acá todo no demora mucho, todo es un poquito rápido y se mueve en una burocracia que no te arrincona ni tampoco te limita, sino te da viabilidad para que todo esto se mueva. Por eso es este país tan avanzado, esta gran cantidad de empleos, ¿no? Tanta gente que sigue viniendo del Ecuador y de diferentes partes del mundo y tiene trabajo en este país. ¿Por qué así? Porque después ellos también dicen, estos que llegaron como inmigrantes ahora son como el que te habla, ahora somos dueños de casa, entonces hemos dado oportunidad que otras personas construyan casas sucesivamente. Lo mismo se puede hacer en el Ecuador, pero yo digo como una recomendación, ¿no? Necesitamos que ustedes vengan acá con planteamientos que se asemejen a las ideas que funcionan acá. Una casa regularmente, cuando una persona empieza, ¿no? Un migrante en las grandes ciudades, no compra una casa de una sola familia, compra una casa, si es posible, de 3 y 4 familias, porque cuando te va a calificar el banco para el préstamo, como tú dijiste, esos buenos pequeños empresarios de comerciante informal, ¿qué es lo que pasa? Dice, en caso de que pierda su trabajo, no le vaya bien en su negocio, si tiene una casa de 3 o 4 familias, él va a ocupar unos apartamentos de la casa y los 3 se van a rentar. O sea, estás garantizando que en primer lugar va a tener un valor casi comercial porque va a ser rentable. Y aparte de eso, estás garantizando que esa persona va a cumplir con sus compromisos. Lo que acaban de hacerle la entrevista al ministro y está dejando saber que estas personas, si es que pierde el empleo, le va mal en su pequeño negocio, automáticamente se queden muertos. Entonces, son de cosas que se tienen que cubrir. Y estas oportunidades, como te dije, para los empresarios, ver, decir, mire, aquí hay para canalizar estos ríos y aquí tenemos la materia prima. Automáticamente tenemos ya una ventaja como la que hay acá. Y entonces ya se van como las personas adecuando a este tipo de propuesta. No sé qué les parezca a ustedes, pero creo que hay que hablar con los GAP, hacerles entender que la visita no puede ser para el desfile, no puede ser para el baile de gala, no puede ser para el paseo, para ir a las compras al supermercado. O sea, tienen, o a los moles, tienen que venir con propuestas de integración. Somos 1 millón de ecuatorianos aquí en el área estatal. La mayor parte va a visitar Miami. No digo que Miami sea malo, pero en Miami lo único que hay es 75,000 ecuatorianos. O sea, te vas al paseo, te vas a Walt Disney, te vas a las compras, pero no te estás yendo a la verdadera razón por la que un representante de voto popular, un asambleísta, un concejal, un alcalde, un prefecto, un presidente, ¿no? Y los que le representan al presidente, cuando vienen las delegaciones, los ministros acá,
voy con todo respeto a mis compatriotas ecuatorianos que están aquí, pero igual que en el Ecuador, hay también un poco de gente que se dedica a los cócteles, ¿no? Ellos lo que hacen es presencia para servirse el cóctel, pero ¿en qué aportan al desarrollo de los ecuatorianos? El baile, el desfile, las reuniones, las donaciones, o sea, cosas que no trascienden en la real necesidad de desarrollo que tiene el país. O sea, ese sería mi aporte como presidente, director de aquí de la Cámara de Comercio, como un empresario que tengo más de 30 años en este país y que por los años he estudiado, soy un calificador de préstamos, desarrollador de proyectos comunitarios. Entonces entiendo perfectamente las necesidades con las cuales se maneja nuestro país y, o sea, la oportunidad de invertir para muchos ecuatorianos que están acá sería excelente, porque así como yo tengo ya casi 60 años, vine hace más de 30 años, y en esa oleada que vine, hay siquiera 500.000 de ecuatorianos que estarían pensando en retirarse al país, pero qué mejor que retirarse con la solidez de que dice, aparte de que puedo tener el retiro, tener los ingresos por inversión, no necesariamente tengo que estar al frente de mi empresa, pero puedo ser un socio estratégico con personas responsables, transparentes, que están debidamente asentados y tienen ya sus empresas trabajando y produciendo ya. Bueno, yo contigo algo que has dicho. Fíjate lo que enseña la experiencia. ¿Qué pasa si quien realiza el crédito para su primera vivienda, su negocio o su trabajo o su ingreso disminuye o por último no logra el ingreso para generar el pago de la cuota? Tú mencionas de que la primera casa por lo general, en la cual se apuesta, es una casa que tenga la posibilidad de alquilar 4 departamentos. ¿Qué es lo que tú estás asegurando aquí? Estás asegurando la renta y estás asegurando que este señor hace un préstamo para construir su primera vivienda, no solamente que haga el préstamo para su primera vivienda, sino que lo transforma en propietario de un bien con capacidad de arrendamiento, que le dé un ingreso más a quien hizo ese préstamo. Y de esa manera la banca se asegura. Entonces, estas son estrategias. Esto es una estrategia que le permite a la banca, pero que también incentiva al ciudadano en un tema, en un carácter aspiracional, a no ser un empleado, sino no solamente ser un arrendador, sino que obviamente genere servicio. Eso es importantísimo. Y efectivamente comparto contigo que son estrategias que deben ser replicadas y pueden ser replicadas. Efectivamente. Yo no, también comparto contigo el hecho de que muchas veces nuestras autoridades van al cóctel. Sí, el cóctel es importante para hacer conexiones, amistades, intercambiar opiniones, generar lo que hoy se conoce como el networking, ¿no? La red de contactos. Pero esta red de contactos no puede simplemente quedar para el cóctel. La red de contactos es porque, Wellington, ¿tú qué estás haciendo? Ah, mira, yo estoy metido en el tema de crédito. Tú estás en crédito. Fíjate, yo estoy en el tema construcción de vivienda. Cuéntame, somos amigos, cuéntame cómo está el asunto del crédito. ¿Cómo podemos nosotros los constructores llegar al crédito? Y de esta forma una amistad no solamente pasa a ser una amistad de cócteles, sino pasa a ser una amistad productiva. Y todo lo que es productivo es la generación de un círculo virtuoso que le permite a otros mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que en eso estamos sintonizados, Wellington. Y yo creo que obviamente esta no es la primera vez, ni deberá ser la última vez que podamos conversar, en donde podamos definir este tipo de cosas. Y yo estoy
de acuerdo contigo. Hoy creo yo que con el presidente Guillermo Lasso, en el caso del Ecuador, existe la oportunidad de corregir ciertas cosas que están equivocadas. Hay que entender cuál es el mercado de la vivienda. Hay que entender cuáles son los valores de las viviendas a las cuales los ciudadanos comunes pueden acceder. ¿Por qué no pensar en una alternativa de construcción de vivienda? Lo que tú acabas de decir, en donde el ciudadano pasa no solamente a construir su departamento, sino que pasa a generar un crédito que le permita arrendar otros espacios dentro de su propia vivienda. Es una figura interesante que aquí no se la maneja y que podemos plantearla como una posibilidad donde el ciudadano pueda también escoger ese tipo de vivienda. Entonces, aquí está Y hay algo surgiendo más algo que que es me gustaría importante. algo más que me gustaría agregar. Mira, si aquí se dinamiza la construcción, es justamente por este tipo de vivienda, porque tú estás hablando que no solamente él renta la vivienda, ¿no es cierto?, sino que tiene que darle mantenimiento a la vivienda. O sea, parte de los ingresos que él va a percibir por esa vivienda va a tener lo que invertir, qué sé yo, arreglando una llave, arreglando una pared, porque tal vez el Generas arrendatario se trabajo. destruye o sea, te puedo poner un ejemplo tangible. Yo hace unos 20 años me mudé a un pueblito que se llama Bristol, en Connecticut, ¿no? Cuando llegué en ese pueblo, en Bristol, en Connecticut, que está de 125 millas de Nueva York allá, increíblemente llegué a un pueblo que me asusté. Todo era quemado, bombas de gasolina, todo. Se veía unas áreas, porque vive mucho ecuatoriano allá, familia de mi esposa vive allá, ahora es como un paraíso eso. Reconstruyeron completamente, pero ahí va la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que comenzó a llegar una oleada de comunidad, tanto europea, porque ahí hay mucho polaco y ruso, como llegó cualquier cantidad de latino, mexicano, ecuatoriano, porque ahí hay algunas fábricas, ¿no? Cuando llegó eso, ellos se encontraron en la obligación de comenzar a reconstruir las viviendas que estaban abandonadas, porque de pronto les llegó una oleada de gente que estaba ávida de rentar estos espacios. Entonces, te estoy hablando hace más de 20 años. Entonces, la gente que vivía en ese pueblo y no tenía trabajo, de pronto se destapó la construcción. Muchos aprendieron a ser plomeros. A diferencia del Ecuador, aprendí acá el aire acondicionado, la calefacción, la insulación. O sea, en muchas partes acá, como tú mencionas, ¿no? Acá hay partes donde que no hay servicio de agua potable, donde que yo vivía solamente había servicio de canalización, no había agua potable, pero se saca el agua del mismo suelo acá y se purifica. Entonces, mira, uno tiene que comprar la sal para purificar, la bomba, y o sea, todas estas cosas dan un dinamismo. Cuando tú dices, hay lugares donde no tienen electricidad. En Brasil, ya hace como 10 años atrás desarrollaron paneles solares que ciudades enteras se están manejando con energía eólica y paneles solares. Nosotros tenemos una cosa que es algo increíble, ¿no? En el Ecuador tenemos 5 millones de toneladas de basura anuales. En medio de esa basura está la materia prima para hacer los paneles solares, ¿no? Pero como tenemos la visión así tan cortita, para nosotros eso es basura y tiene que irse a los rellenos sanitarios el 80% de eso, cuando lo que están botando es dinero y fuentes de trabajo. Si se unieran con ustedes la Cámara de Comercio y dirían, esperen señores, aquí nosotros podemos del plástico, Colombia ya desarrolló y para que te des cuenta, ¿no? Tú puedes preguntarle a las personas que trabajan en el campo todo lo que tiene que ver la cáscara del café. ¿Qué hacen con la cáscara del café? Les resulta un estorbo, tienen hasta que pagar. La cáscara del café mezclada en proporciones adecuadas con el plástico reciclable se vuelve un material antiinflamable y se están construyendo casas con esa materia prima, ¿no? Y así me pasaría toda la noche porque yo soy un curioso de todas estas cosas, tengo que estar viendo, alguien me cuenta algo, pues yo tengo que ir a averiguar cómo se hace, qué se hace, y entonces Colombia ya desarrolló todo esto, y nosotros estamos todavía tan atrasados en nuestro país que solamente reciclamos el 15% del plástico, el 15%, o sea, que la materia prima que se necesitaría para abaratar costos en la construcción está en la basura. O sea, y esto, o sea, nosotros podemos desarrollar muchas cosas y te doy ejemplos de vida. O sea, no es que yo me la estoy inventando, por eso decía que la academia es interesante, ¿no?
hablas con los catedráticos y todo, pero cuando tú hablas con las personas que tienen la experiencia, tienes la solución. Ahí marca la pausa entre la teoría y lo que tú tienes que vivir como práctica y salir adelante. Hay que lograr el equilibrio que tú mencionas, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico. Muchas veces, que creo yo es uno de los problemas que está teniendo el gobierno nacional, en el caso del Ecuador, creo que tienen a muchos teóricos. Desde la Asamblea Nacional existen muchos teóricos. Te cuento que estaba revisando un poco el nuevo proyecto de ley de vivienda. El día de mañana justamente tengo a mi equipo preparando una revisión jurídica del tema de la ley que va a ser tratada en segundo debate mañana. Nosotros vamos a preparar también una comunicación al presidente donde le haremos la explicación suficiente de los errores que tiene la ley de vivienda de interés social. Es preocupante porque se enreda en teoría lo que tú acabas de mencionar, por ejemplo. Dentro de lo que dice la ley, se establece que no se podrán construir viviendas de interés social si primero no existen todos los servicios básicos. ¿Ok? Entonces, para que me lo entiendas mejor, nunca vamos a construir viviendas de interés social. Y más en áreas marginales, donde que el municipio no ha hecho esa labor social de darles todos los servicios públicos, ¿no? Exactamente. ¿No? Y eso pasa aquí en Estados Unidos, pero acá vuelta, te digo, la misión de las personas es facilitarte las cosas, no complicarte las cosas. Aquí hay el mismo municipio tiene los camiones cisternas que van y hacen la limpieza de los pozos sépticos. Y esa materia prima no es que es basura, esa materia prima se la procesa y termina siendo un abono orgánico para muchos sembríos acá en este país. O sea, lo que, como te digo, la visión es corta y lo que tú acabas de decir me he cansado ya 1.000.000 de veces de comentar. El problema de gente sin conocimiento, sin capacidad, por más que haya pasado por la universidad, no puede ser un asesor de un tipo que está encumbrado en un puesto que tiene que tomar decisiones en que benefician o afectan a un pueblo. Lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Imagínate que uno de los primeros enunciados de la ley es de que no se podrán construir casas si no existen todos los servicios básicos. Entiéndase todos los servicios básicos: alcantarillado sanitario, agua potable, energía eléctrica y obviamente hoy por hoy todo lo que es internet y demás, pues, ¿no? Ok, tú acabas de mencionar, cuando tú construyes vivienda, muchas veces cuando construyes vivienda, buscas el desarrollo de los pueblos, no construyes en el centro del pueblo, construyes en su periferia. ¿Por qué construyes en su periferia? Por el costo del suelo. Es mucho más económico. Mucho más económico porque por lo general no tiene los servicios básicos o puede ser inclusive un sector de la población olvidado. Un profesional de la construcción llega con un plan de vivienda. Ese sector inmediatamente cambia. Ese sector que era olvidado cambia porque generas vivienda, generas movimiento, se construyen tiendas y va de la mano el desarrollo. Si no existe el servicio básico, no hay ningún problema. Yo como constructor planteo la solución. Hoy por hoy, Wellington, hay un sinnúmero de maquinarias compactas para el tratamiento de las aguas residuales y para la purificación del agua. Plantas compactas que entran dentro de un container, móviles y que funcionan con energía solar. Entonces, no podemos quedarnos sin entender lo que está pasando en el mundo, cómo avanza la tecnología para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y por qué estar atados a las decisiones exclusivamente políticas de que puedas desarrollar una solución habitacional si es que el municipio no ha brindado las soluciones
de los servicios básicos. Es una torpeza. Pero esta clase de cosas son las que en vez de aportar al desarrollo, lo detienen. Entonces, este tipo de cosas, la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción haremos nuestros debidos aportes, en donde, mi amigo, uno de los temas que justamente estamos viendo en la pantalla, fuera del análisis, decimos qué hacer, ¿no? Reducir los costos de la burocracia, agilitar permisos y con ello incentivar inversión, reducir, eliminar impuestos, tasas, aranceles, y algo fundamental, ¿no? Ejecutar la obra pública de interés social. Entre lo que hablamos es de facilitar, no complicarlas. Dejemos a un lado el discurso idealista y seamos realistas de lo que podemos llegar a ser, de la mano con la tecnología. Ciencia de los que saben hacerlo. Hagamos y solucionemos y démosle la oportunidad a los ciudadanos que tengan trabajo, que mejoren su condición de vida, que logren la vivienda que necesitan. Y por qué no, vuelvo y repito que me encanta la idea que tú diste, ¿por qué no hacer dos cosas al mismo tiempo? Solucionarle la necesidad de un techo y de la misma forma plantearle la posibilidad a ese ciudadano se transforme en un empresario que comienza a dar soluciones de vivienda a otros a través del recurso del alquiler. Es fabuloso. ¿Por qué no hacerlo? Este tipo de cosas y este tipo de ejemplos son los que tenemos que conversar con nuestros líderes políticos. Nosotros queremos protagonismos vanos. Lo que necesitamos es que se den soluciones y que esas soluciones se las lleven a la practicidad. Lo que queremos es solucionarle la vida a la gente. Y podemos hacerlo de manera mancomunada. La parte pública y privada. Alianzas público y privadas. Con el respaldo del gobierno nacional. Con un financiamiento de la banca. Donde también hay apertura a la inversión privada. A los capitales extranjeros. Existen ecuatorianos que quieren invertir en Ecuador. Pero quieren hacerlo siempre y cuando hayan las seguridades pues, para hacerlo. La garantía. Que estén las garantías claras, que no, no me vayan a cambiar la ley pasado mañana. Esa es parte muy importante. Y te comento algo, ¿no es cierto? Que si es que ustedes como cámaras de comercio allá conversaran con los alcaldes, con los prefectos, que son los GAB, los organismos descentralizados que tienen ya autonomía, se lograría viabilizar mucho más rápido que directamente con el presidente, ya que muchas de las competencias de ellos también tienen que ver con esta parte. Y como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es que esta ley tuviera que pasar de esta forma, o sea, ¿qué van a hacer Medio Riobamba? Medio Riobamba, yo como asesor te puedo decir que conozco, pues no, para un alcalde, no tiene canalización ni agua potable. ¿Qué es lo que tendría que romper la ciudad y decirle, bueno, ¿sabe qué? Les tenemos que dar a ustedes las garantías con las cuales estamos estableciendo la ley. O sea, eso es algo que sea, es como lo mismo Puerto López, ¿no? Yo tengo un pequeño hotel en Puerto López. Puerto López, el agua potable llega de vez en cuando y allá lo único que hay es pozos sépticos. No existe absolutamente más nada que eso. Pero a lo que te quería ir con esto de la potabilización, ¿no? Y que lo piensen. Gracias a la Cámara de Comercio he tenido la oportunidad de conocer gente muy, muy importante, con mucho conocimiento y ecuatorianos, y de Manabí, se llama Juan Carlos Maciel, es un ingeniero agrónomo, pero que es un desarrollador de tecnología para el gobierno ruso, ¿no? Allá, por ejemplo, ya está prácticamente listo, solamente este amigo cuando quieras te lo presento. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos desarrollaron una tecnología que con el grafito, el grafeno, ¿no? Ellos pueden potabilizar hasta el agua salada. Potabilizar el agua salada, ¿no? Entonces estamos hablando de que Ecuador es un país que tiene una de las minas más grandes de grafito o grafeno, ¿no? Y que tienes que tomar en cuenta que eso no solamente sirve para potabilizar, sino que si estamos hablando de que se construyera casas en lugares donde que no hay energía eléctrica, ahora mismo las baterías del futuro van a ser las baterías de grafito, ¿no? ¿Por qué? Porque acumulan 50 veces mayor cantidad de energía comparada con las baterías de litio que son de la última tecnología. O sea,
si realmente el país, el presidente, los asambleístas, y a veces hasta medio le doy algunos tips a nuestra asambleísta Mónica Palacios, ¿no? Que es asambleísta de los migrantes, pero cuesta trabajo entre que los asesores y que entiendan para que después le transmitan esa misma idea al asambleísta. Es un conflicto ahí para hacerles entender. Pero ahí tienes una gran solución con un desarrollo del país. Si se pone, algún día vamos a conversar con Juan Carlos Maciel, ¿no? Una maquinaria para desarrollar este tipo de tecnología del grafeno, que se llama un reactor, y que los rusos usaron, porque los rusos fueron los primeros que tuvieron la bomba atómica, por si acaso. Entonces ellos desarrollaron un reactor de grafito, de grafeno, pero Ecuador desarrollaría un reactor solamente para este tipo de trabajo, tanto que quieras agua potable como para las baterías que van a ser los acumuladores de corriente, ¿no? Todo eso, el costo es increíble. Yo he hecho entrevistas también con él, no llega al $500,000 para poner esta pequeña fábrica que va a desarrollar este producto que revolucionaría la vivienda, la empresa, porque esto no es solamente es para pintura, tiene una infinidad de aplicaciones. Que el grafeno es 10 veces más fuerte que el hierro, ¿no es cierto? Y 10 veces más liviano que el aluminio. De eso se hacen las naves para que viajen al espacio. Entonces, nosotros estamos sentados sobre vasijas de oro, pero lamentablemente no se aprovecha. Y esto, yo diría, es importante este tipo de entrevistas, este tipo de conversaciones, y más que nada con conocimiento de causa y sabiendo cuáles son los actores ecuatorianos capaces, ¿no? Que están trabajando en otros países, dando toda su capacidad, desarrollando tecnología, creando patentes que bien pudieran servir en el país si se usara de mejor manera esa famosa palabra que le llaman el producto agregado, ¿no? Entonces, agregado. un valor agregado. O sea, si supieran realmente cómo funciona esa palabra, yo creo que el Ecuador estuviera en otra posición con toda la materia prima que hay. Si es que... Tú mencionabas el tema de hablarlo con los municipios. Exacto. De acuerdo, mira, con los municipios se puede conversar y los municipios van a estar de acuerdo con el desarrollo habitacional. Los municipios medianos y grandes ya tienen zonificado su cantón y tienen planes de desarrollo. Eso es importante. Pero el caso puntual de la forma de la legislación ecuatoriana, nosotros tenemos que hablar con el presidente porque en el Ecuador el presidente es colegislador. A partir del segundo debate de la ley de vivienda de interés social, una vez que se pongan de acuerdo los asambleístas en la novela que han escrito, en la novela El Corín Tellado que han escrito como una ley, pasará a manos del señor presidente para que la vete en su totalidad o vete ciertas partes de la ley. Él puede vetar la totalidad o parcial de la ley. Entonces nosotros como federación tenemos que hablar con el presidente y tenemos que decirle justamente lo que la asamblea no ha querido escuchar. Pueden construir soluciones habitacionales si es que primero el municipio no tiene ya solucionado el tema de los servicios básicos. Señor presidente, no vamos a solucionar de esa forma nunca los temas de vivienda. Permita a la empresa privada ingrese, que haya la posibilidad y la opción de hacerlo. Lo de los servicios básicos, nosotros hoy tenemos la tecnología para con plantas compactas darle la solución. No necesita hacer toda una inversión de redes para lograr dar ese servicio en zonas que muchas veces son extremadamente alejadas de los centros poblados. ¿Por qué? Porque lo más costoso en el desarrollo habitacional es el valor del suelo. Por eso no se construye en el centro de las ciudades. Construimos en la periferia. Y la periferia nunca tiene solucionados sus servicios básicos. Caramba,
si hay ciudades, como tú acabas de mencionar, que sus servicios básicos no han sido ni siquiera solucionados en el centro del pueblo, mucho menos en la periferia. Claro. Entonces, Río Bamba es el tenemos que ser realistas. Nosotros que podemos querer gestar una ley con soluciones del primer mundo. y que en el primer mundo existe lo que estás hablando ahora, y yo vivo acá. O sea, no es que lo estamos inventando. Por supuesto, a eso es lo que me refiero. O sea, tratamos de hacer una ley en donde efectivamente es perfecta al momento de leerla, pero lastimosamente es una ley que va a ser muerta porque no va a ser posible de ser aplicada. Y en vez de ser una ley que facilite, que disminuya los trámites, aumentará trámites, dificultará la inversión y generará mayor incremento de un déficit que estamos tratando de solucionar. Entonces, tenemos que hablar con el presidente de la República. Tenemos que decirle, presidente, esta es la realidad del Ecuador. Y ante esta realidad, permita efectivamente, facilite la ley de alianzas públicos-privadas. Permítanos entrar, permítanos solucionar, permítanos dar vivienda barata. Y vuelvo y repito, me gusta la idea que tú diste. Demos una vivienda barata en donde no solamente le vamos a dar techo a un ciudadano, sino que al darle techo lo transformamos en un pequeño empresario que está gestando y dando soluciones habitacionales a otros. Y Esto que lo podemos encadenemos un hacer. poco de cosas más, porque al haber una mayor cantidad de gente, ¿no es cierto? Como es aquí en Estados Unidos, ¿no? Automáticamente viene las siguientes cosas atrás. Tiene que haber ya un supermercado grande, tiene que haber un cine, tiene que haber una botica, tiene que haber una infinidad de cosas, porque está viviendo mayor cantidad de gente en ese sector. Entonces, estás dando una cantidad de trabajo increíble. Ponte nada más acá la Chrysler, ¿no? La compañía que fabrica todos esos carros, Dodge y todo. Una de ellas está en Indiana, ¿no? He viajado también un poco en este país y allá en Indiana, para evitarse, como tú acabas de decir, los costos de operación y todo, ellos lo que hicieron es comprar una gran hacienda y construir una ciudad dentro de esa hacienda y ahí montar la fábrica. Prácticamente le dieron el famoso valor agregado a todas esas propiedades que estaban alrededor. Entonces, ahora, cuando yo te estoy hablando que viajé para allá como hace unos 20 años cuando me iba a Chicago y eso, y esto recién se había hecho. Ahora, si tú vas allá, es todos unos centros comerciales, todo, o sea, porque se multiplicaron las personas, por ende tienen más necesidades y las necesidades obligan a personas que les den servicios. Esos servicios se multiplican, fuentes de trabajo, mayores construcciones y diferentes tipos de comida. Tiene que haber un taxista, una nueva línea de bus, o sea, todo lo que viene con el desarrollo, que cuando estamos pensando en una forma muy pequeña, pensando que nosotros estamos haciendo la perfección en el mundo, cuando en realidad parte de lo que ellos están queriendo inventar ya está inventado, solamente que hay que saberle aplicar. Cuando hablamos de planes de desarrollo, muchas veces los planes de desarrollo te determinan la conectividad de un poblado. Cómo unimos el norte con el sur, el este con el oeste, etc. Y genero vías. Las vías son justamente como las arterias en el cuerpo humano. Conectas un sitio con otro sitio. Y necesitas desalojar lo que se amontona en el centro. Y obviamente diversificas. Lo que tú dices, el pueblo crece, las ciudades crecen. Entonces el centro comercial que quedaba en el centro, ya no solo hay un centro comercial, hay varios centros comerciales en distintos puntos, justamente para descongestionar los centros poblados. Y tú tratas de desarrollar fuera de las centralidades puntos de desconcentración, que tenga todo, tenga sus propias escuelas, sus propias iglesias, sus propios centros comerciales, sus propias tiendas, para que los ciudadanos que viven en ese sector no tengan una necesidad imperiosa de movilizarse totalmente hasta otra vez al centro. Eso es descentralizar. Eso es lo que tenemos que lograr. Pero eso lo logramos justamente
apalancados en la tecnología, purificadores de agua, plantas compactas de tratamiento de aguas residuales y un sinnúmero de cosas más, entre ellas paneles solares. Hoy, ¿acaso hay una sola forma de adquirir o tener energía eléctrica? No, hay varias. Por los vientos, por la producción justamente marítima, por el movimiento del oleaje o por los paneles solares. No necesitamos generar una gran planta hidroeléctrica que conlleva la construcción e inversión de miles de millones de dólares. No. Y después te hace sentido todavía. Hoy cada casa puede tener su propio panel solar y solucionar su propio problema de energía eléctrica. Hoy cada casa puede tener su propia planta compacta de tratamiento de aguas residuales, en donde sus aguas negras les sirven luego de un tratamiento especial, por ejemplo, para riego de las áreas verdes de los sectores donde ellos mismos viven. Tienen plantas potabilizadoras de agua, pueden captar agua del subsuelo. Entonces, si hoy la tecnología nos permite reducir los porcentajes de inversión para mejorarle la solución de vida a los ciudadanos, en donde no vamos a tener que aumentar los impuestos, porque si yo construyo una gran hidroeléctrica, endeudo al gobierno, endeudo al Estado, endeudo al país, y después tengo que cargar con impuestos a los ciudadanos para que paguen esa gran obra. Y esa es la primera etapa del endeudamiento. Después viene la segunda etapa, porque una cosa es la producción de energía eléctrica y otra cosa es la red de conectividad para poder llevar esa energía desde el punto de producción. Hoy, esa tecnología de la que estoy hablando es del siglo pasado. Hoy existe tecnología que nos permiten que seamos más eficientes y que seamos menos cargadores de impuestos a los ciudadanos. Eso es lo que tratamos en esta entrevista, creo yo, Wellington, de decir, planteando soluciones que son viables. Es cuestión de ordenar las ideas, de ponernos de acuerdo. Sí, esa es la invitación que les hacemos también a través de la Cámara de Comercio, ¿no? Este espacio de entrevistas, este espacio de conversaciones es justamente basado en un propósito real con el que nosotros vivimos acá, ¿no? Es el hecho de que los latinos, como número importante que somos, ¿no? Hemos trabajado fuerte, pero todavía no estamos unidos. Imagínate que en la última década el 30% de las empresas que se han abierto en Estados Unidos son de latinos. 2.3 trillones de dólares lo han producido los latinos para este país. Si es que estuviéramos hablando que hubiera un país dentro de este país, los latinos seríamos el octavo país en el mundo. O sea, la capacidad de manejo de dinero es increíble. Pero, ¿dónde están las propuestas? Como dije, o sea, y yo voy a insistir esta parte, aunque quiero ser respetuoso, pero voy a insistir esta parte. No pueden venir representantes del voto popular acá solamente al paseo. O sea, los líderes, las organizaciones tienen que ya pensar que el ecuatoriano y el latino que estén acá en los Estados Unidos, en especial acá, no más que en Europa están pasando muchos problemas económicos, pero acá definitivamente el país sigue muy en marcha y acá no paramos de trabajar. Con decirte que hay un déficit de camioneros, acá están necesitando traileros en cantidades, pagan $1,800 semanales a un tipo que maneje un trailer, $1,800. ¿Por qué? Porque no se está movilizando las mercaderías de los puertos marítimos ni de los aeropuertos. O sea, imagínate en qué punto está este país que necesita mano de obra calificada y que eso es lo que yo digo, o sea, ¿dónde está nuestra asambleísta que no está gestionando? Acá hay congresistas con los que se puede conversar y decir, mire, ¿sabe qué? Hay esta oportunidad de trabajo, hay esta oportunidad de inversión. Puede ser que algunos de las personas de acá les interese este tipo de vivienda al estilo de acá, garantizando esa inversión, ¿no? Y los intereses acá han bajado, están como entre el 2, el 3 o 4% en vivienda. O sea, que bien puede funcionar allá para personas como el que te habla, que es un ecuatoriano,
que se invierte allá no está esperando sacar el dinero y pagar ese 5% a la salida de capital, sino estás pensando reinvertir tu dinero allá y si es posible quedarte permanentemente ya en la edad que uno tiene, pues espera como descansar. Y si esto da fuentes de trabajo, pues va a dar una tranquilidad al pueblo, se va a evitar mucho de la delincuencia, mucho de los problemas que existen en este momento, porque la gente estuviera más ocupada en cosas que tienen que hacer y no meterse en los problemas que están teniendo ahora y que es muy lamentable para todos los ciudadanos. Comparto contigo. Yo creo que ahí hay cosas que definitivamente hay que trabajar. A veces nuestros políticos se enredan en discursos y en temas ideológicos, no brindan las soluciones que ellos esperan y que obviamente soluciones que los ciudadanos estamos esperando. En nuestra democracia representativa y participativa queremos que hayan soluciones. Creo yo que quienes hacemos justamente los gremios, la vida activa social de los gremios, yo soy un gremialista convencido y creo yo que los gobiernos, los personeros gubernamentales, necesitan prestar oído a lo que los gremios pueden aportar sin necesidad de figurar. Lo que queremos es que verdaderamente hagan realidad las soluciones que la gente espera. Si le va bien a un gobernante, le va bien al país. Nosotros no estamos a favor de romper los procesos democráticos. Estamos a favor de aportar con ideas como las que tú mismo has dado esta noche, Wellington, y que concretar junto al gobierno nacional las mejores posibilidades de negocio, las mejores posibilidades de inversión, las mejores oportunidades que beneficien y que den soluciones de una forma de mejor vivir a la ciudadanía. Y lo podemos hacer a través de la construcción, lo podemos hacer de un gobierno amigo que brinde las posibilidades, pero que sobre todo brinde escucha, oído a lo que los gremios y ciudadanos que queremos aportar y que tenemos la posibilidad de aportar, lo hacemos. Que nos escuchen. También obviamente tendremos que hacer los esfuerzos para que nos escuchen, porque no es fácil. Pero esa es la responsabilidad que asumimos cuando nos vamos adelante en esta clase de organizaciones y gremios, sobre todo de intención y de interés nacional e internacional. Hagamos un círculo virtuoso, seamos amigos y podamos llevar adelante ideas positivas, Willy. Estamos a las órdenes aquí como la Cámara de Comercio y habrá oportunidad, todos están invitados, los que nos están escuchando, el próximo mes, a mediados del mes, vamos a dar un seminario tocando todos estos tipos de temas. Va a durar como 4 o 5 semanas. En esa, una vez por semana, voy a invitar a uno de los empresarios que te estoy mencionando, ¿no? Para que la gente vaya conociéndoles, los empresarios que no se meten en la política, que no quieren saber absolutamente nada de eso, pero que sí están muy bien posesionados acá. Entonces voy a invitarles, esto va a ser vía Zoom. Cualquier cosa pueden aquí conectarse con nuestra coordinadora, que es Carla Mosquera, y la Cámara de Comercio e Integración Latinoamericana. Leandro, muchísimas gracias. Muy amable, quedo a tus órdenes en lo que pueda servir acá a mi comunidad, a tu gremio y a todas las personas. Estamos prestos y dispuestos. Muchísimas gracias a ti por la invitación y siempre es agradable poder conversar en estos espacios de estos temas que muchas veces no son tocados con la practicidad y con la sinceridad con que lo hemos hecho esta noche. Ojalá también que esta clase de programas lleguen a nuestras autoridades, que presten oído a lo que estamos planteando, dos ciudadanos comunes, dos cristianos convencidos de que una mano puede ayudar a la otra, sin importar la distancia territorial. Un abrazo, Wellington, y un saludo desde acá, desde Manabí, Ecuador. Muchas gracias. Si quieres compartirles el programa, ahí está en la Cámara de Comercio, ya te compartí a tu chat, está en Facebook para que las personas que quieran escuchar, estamos a... Muchísimas gracias, buenas noches y será hasta el próximo día, miércoles, con otro invitado. Cuídense, muy buenas noches.